Ahí se ve mejor. A ver, pasar unas cuantas para ver las otras. Pero recién lo pudiste agrandar, ¿sí, no? Sí, perfecto. Ese está muy chiquito. Ahí. En ese tamaño. Perfecto. Perfecto, perfecto. Sí, sí, sí. Perfecto. Sí, en este aumento está perfecto. Bueno, para los que ya están ingresando, bienvenidos sean. Todavía no llegamos a la mitad de los que estamos participando de esta clase. Son aproximadamente 180 los inscritos. En este momento somos 90. Bueno, justo llegamos a la mitad. Vamos a poner en silencio el teléfono. Perfecto, perfecto, Rodrigo. Se ve perfecto ahí. Ahí está impecable. Bueno, Listo, más allá doctora. de que Ya le habíamos, avisé a los sí, grupos. sí. Usted dijo 180, yo tengo 202, creo. Ah, bueno, 220 tengo. 220. Sí. Bueno, voy a tener que ver la capacidad de las aulas. Ya le mandé mensaje a la doctora Rubano, a la doctora Donati y al doctor Rico, ya están avisados. Falta Mañana, hacer. sí, mañana me comunico con Bedelía para ver si nos modifican aula y en esa situación ya tenemos las comisiones armadas, así que la comunicación va a ser por grupo de WhatsApp. O Sí, una tolerancia en esta semana hasta que nos reubiquemos, ¿sí? sí. Mañana comienza la doctora Rubano. Sí, mañana jueves la Eso me doctora dijo. Rubano, el viernes el doctor Rico y el lunes la doctora Silvia de Donatis. Bien. Yo cualquier cosa, doctora, voy a poner cancelar el micrófono, así puedo grabar tranquilo. Sí, por Si no favor. le contesto. Sí, sí, sí. Bueno, siendo 19:30 y tomando en cuenta a los que ingresaron en horario, les doy la bienvenida en nombre del equipo de farmacología clínica, profesores que ustedes ya conocen porque los venimos acompañando en la formación que ustedes tienen y que han decidido en esta vocación de servicio, porque la medicina es una vocación de servicio, de ayudar, pero para eso y para que lo hagamos en óptimas condiciones y situaciones, tenemos que estudiar. Un estudio que nunca termina, un estudio que tiene que estar constantemente actualizado, y lo que hacemos los equipos docentes de las distintas cátedras o asignaturas es acompañarlos simplemente, porque todo depende de ustedes, de su capacidad de responsabilidad y sobre todo de responsabilidad, no solamente con el ejercicio de la profesión que tiene que ser lo mejor posible, sino que tiene que ser un ejercicio humanizado, porque siempre tienen que tener en cuenta que estamos tratando con seres humanos. Y hoy iniciamos este nuevo enfoque de la farmacología, acompañándolos desde la farmacología básica de cuarto año y hoy con farmacología clínica en quinto, que tenemos un enfoque también de tratamientos no farmacológicos y así quiero presentarles desde esta primera clase a quienes también nos van a acompañar en este aprendizaje, los docentes, quienes hablan, que soy la profesora asociada, después está la profesora adjunta, que es la profesora Karina Santellán, los docentes jefes de trabajos prácticos, la doctora Rubano, que la van a conocer mañana en la comisión de los días jueves, el doctor Roque Rico, que ya los viene acompañando desde el año pasado, y la doctora Silvia de Donatis, que ella está los días lunes. Aparte tenemos un grupo o un equipo de ayudantes alumnos, son ayudantes de segunda, ¿sí? Que se incorporaron eh, porque tienen vocación docente evidentemente. Rodrigo, ¿sí? Está Juan y está Carolina. Ellos tres nos van a acompañar este año y también espero que muchos de ustedes que hoy están cursando el ciclo 2026, el año próximo nos acompañen y también estén en esta presentación de primera clase.
Cuando hablamos de farmacología clínica, la siguiente, por favor. ¿Sí? La siguiente, por favor. Creo que se le murió a la doctora. Hola, buenas noches. No se escucha, profe, no sé si está hablando, pero no se le escucha nada. No, chicos, creo que se le salió el Meet a la profe. Ya creo que se va a unir de nuevo. Chicos, estoy nuevamente aquí. Ahí se Sí, ya. escucha, Doc. Perfecto. La presentación, Rodrigo, ¿la puedes pasar? No sé, yo no tengo visualización de la presentación, pero ahí estamos. Bueno, cuando hablamos de riesgo cardiovascular global, nos referimos a todas aquellas situaciones en las cuales podemos abordar, ¿sí? Para justamente la misma palabra lo dice, riesgo cardiovascular global, ¿sí? Pero sobre todo para hacer prevención en las mismas y teniendo en cuenta las enfermedades no transmisibles, que son las enfermedades crónicas no transmisibles, y actuar sobre aquellos factores que pueden ser modificables, que ya muchos de ustedes ya conocen desde su formación en semiología, en fisiología, en clínica, ¿sí? Y de esto me estoy refiriendo a todo lo que es modificable en cuanto a alimentación, sedentarismo, cesación tabáquica, ¿sí? Y actuar en aquellas otras, ¿sí? Que necesitamos un mayor abordaje, pero un abordaje multidisciplinario también, como por ejemplo con la participación de nutricionistas, en la participación de profesionales del área de educación física, ¿sí? Y el apoyo, si es necesario, también de aquellas instituciones para disminuir o cesar el consumo de alcohol. La siguiente, por favor. En farmacología clínica vamos a ver muchos enfoques, algunas veces preventivos, ¿sí? Pero esto ¿por qué? Porque para la Organización Mundial de la Salud, miren ustedes, el 2030 ya estamos muy, pero muy cerquita. Cuando se consideran las principales causas de muerte, miren lo que tenemos. Enfermedades isquémicas, accidentes cerebrovasculares, enfermedades pulmonares, muchas a consecuencia de los malos hábitos, ¿sí? O el hábito tabáquico que comentábamos en un inicio, o infecciones, sobre todo las respiratorias, ¿sí? Y las respiratorias inferiores como neumonía. Sigamos, por favor. También vamos a tener en cuenta lo que denominamos factores de riesgo. Factor de riesgo es cualquier rasgo o riesgo, ¿sí? Que expone al individuo a que aumente la probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión, ¿sí? Entonces ese término factor de riesgo se utilizó por primera vez por un investigador en cuanto a enfermedades cardíacas, Thomas Dauer, aproximadamente en 1961. Entonces, todo lo que lleva al individuo a que aumente la probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión.
Ese es el enfoque que tenemos que mirar cuando hablamos de factores de riesgo. La siguiente, por favor. Y en este ámbito vamos desglosando la denominación de riesgo, ¿sí? Es la probabilidad de un resultado sanitario adverso. Es algo que no quiero, es algo adverso, ¿sí? O como bien dijimos, un factor que aumenta la probabilidad de padecer una enfermedad o lesión. En cambio, el riesgo relativo es la probabilidad de un resultado sanitario adverso en aquellas personas que se exponen a un factor determinado en comparación con las personas no expuestas. Volvamos al hábito de fumar. Se considera el tabaquismo una probabilidad en aumento de 15 veces mayor que aquel individuo que nunca fumó. Más allá de que muchas personas dicen, pero bueno, el cáncer de pulmón se manifestó en aquel individuo que nunca fumó, ¿por qué hoy debo dejar de fumar? Entonces aquí hay que explicar que su probabilidad es 15 veces mayor a padecer esa patología con respecto al que nunca fumó, ¿sí? Sigamos, por favor. Y hago hincapié en esto porque en farmacología clínica vamos a tener ese enfoque humanitario donde la siguiente, donde tenemos que actuar sobre la educación. Muchas veces más que la prescripción es educar al paciente lo más importante. Bueno, este es un estudio, ¿sí? Importante que se hizo en una población de alto número, en el cual el 90% se consideró de los infartos agudos de miocardio estaban justamente atribuidos a estas patologías, ¿sí? Que son no transmisibles crónicas: el tabaquismo, la dislipemia, la hipertensión arterial, diabetes, obesidad sobre todo abdominal, ¿sí? No la obesidad distribuida con panículo adiposo en forma pareja, sino sobre todo la obesidad abdominal, que muchas veces se relaciona a la denominada esteatosis, ¿sí? O hígado graso. También con la falta de actividad física, denominado sedentarismo, los distintos déficits nutricionales que tenemos en cuanto a frutas, verduras. Y miren, el estrés. El estrés, ¿por qué? El estrés es muy importante porque en este momento y en general a través de nuestra vida hay situaciones que nos llevan a ese estrés, que terminan, ¿sí? Estimulando el sistema nervioso, liberan cortisol y el cortisol a su vez actúa en distintas otras áreas que van generando impacto en nuestro ser, ¿sí? Para llevarnos a determinadas patologías. Y por lo tanto también tenemos los denominados factores protectores, que son las medidas no farmacológicas utilizadas para reducir justamente varios de los factores de riesgo. Sigamos. Cuando hablamos de esos factores protectores, estamos hablando de todo lo contrario, ¿sí? O todo lo que tenemos que hacer para actuar sobre ese factor que en este momento el paciente que nos llega a la consulta nos trae como motivo de consulta, como ser la obesidad, el tabaquismo, el consumo de alcohol, el consumo de psicofármacos, ¿sí? Pero por automedicación, ¿sí? Y así otras situaciones. Y aquí hay un concepto nuevo que es la carga de enfermedad en Argentina. Y miren ustedes las principales causas: las cardiovasculares, la enfermedad coronaria, el accidente cerebrovascular, las neoplasias, determinadas por sexo: en el hombre el cáncer de pulmón y en la mujer el SIDA de mama. Sigamos, por favor. Esto es, digamos, son estudios y situaciones que se hacen en base a alto porcentaje de personas en nuestro país. Ahora, ¿por qué evaluar el riesgo cardiovascular de los pacientes? Una pregunta que algunos dirían, y bueno, estamos viendo farmacología, pero ¿para qué nos interesa? Porque estamos ya formándonos. Recuerden que estamos en 4º año y nos queda muy poco para pasar a la práctica final, ¿sí? Entonces debemos ya empezar a observar al paciente en forma integral, no como un todo disgregado, no como un todo, sino, mejor dicho, como un todo y no segmentado, ¿sí? Por las distintas asignaturas que vamos teniendo en estudio, sino que tenemos que ya empezar a verlo al paciente en ese enfoque integral, ¿sí? Sigamos, por favor. Si seguimos avanzando, bueno, estos son datos
algunos ya, que ya pasamos en esta época, ¿sí? Aproximadamente ya hay más de 17,5 millones de personas por enfermedades cardiovasculares, y sí se mantiene el 80% de los infartos agudos de miocardio y de los accidentes cerebrovasculares prematuros que podrían ser prevenibles. Sigamos, por favor. Por supuesto, para eso hay que actuar en la dislipemia, en la hipertensión, la obesidad y todos aquellos factores que son modificables. Hay una forma, digamos, o paso para seguir para la estratificación del paciente y poder determinar el riesgo cardiovascular global. ¿A quiénes estratificamos? Miren el grupo etario. A personas entre 40 y 79 años de edad con diagnóstico ya de hipertensión arterial o de diabetes. Ahora, ¿cuál es la frecuencia para realizar esa estratificación? Eso se basa, o tenemos como base, un monitoreo, ¿sí? Esa frecuencia de monitorización va a depender de en qué factor o qué factor de riesgo en mi primera visita o en el primer encuentro, en la primera consulta que hace este paciente, puedo estratificar, ¿sí? Entonces, dependiendo de eso, vamos a seguir en una forma metódica y ordenada, ¿sí? La evaluación del paciente. Y por cierto, siempre utilizando las tablas que indican el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares de estos pacientes, ¿sí? Sigamos, por favor. Ahora, ¿cómo utilizamos las tablas de predicción de riesgo? Esto lo van a trabajar en los trabajos prácticos, ya mañana, el viernes y el lunes, ¿sí? ¿A quiénes descartamos o a quiénes no estratificamos? Aquellas personas que ya tienen o pacientes que tienen una enfermedad cardiovascular establecida. O sea, ya el paciente viene con un diagnóstico, o son pacientes que yo ya conozco porque está documentado, ¿sí? Esa patología, ya sea una enfermedad coronaria, antecedentes de infarto, de miocardio, de angina, antecedentes de revascularización cardiovascular, ¿sí? Accidentes isquémicos transitorios, ¿sí? O de arterias de miembros inferiores, claudicación intermitente. A estas personas con enfermedad cardiovascular establecida, las descarto de la predicción. Sigamos, por favor. Hay otro grupo, ¿sí? Vamos a seguir adelante, ¿sí? Acá están aquellas personas, ¿sí? Con quienes ya tienen, una patología determinada documentada, los saco. Después tenemos pacientes sin enfermedad cardiovascular establecida, pero con una condición muy importante, que es valores de colesterol total por encima de 310 miligramos por decilitro, un colesterol LDL mayor o igual a 230, ¿sí? Y donde la relación colesterol total, colesterol HDL sea mayor a 80. Y también tener en cuenta las cifras de tensión arterial. Permanentemente elevadas, la sistólica entre 160 y 170 milímetros de mercurio, o la presión arterial diastólica entre 100 y 105 milímetros de mercurio. Sigamos. Todo esto lo vamos a ver reflejada en la tabla, ¿sí? de estratificación de riesgo cardiovascular global. Entonces, en cualquiera de estos casos que mencionamos, ya no utilizamos la tabla para esas personas puntuales, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya las incluimos, ¿sí? En la categoría de riesgo cardiovascular muy alto. Entonces ya no podemos hacer una prevención desde los distintos ámbitos de estudio y motivándolo a cambios de hábitos, ¿sí? Esas personas ya están con un riesgo de muy alto. Y también tenemos que tener en cuenta las patologías renales, ¿sí? Que también son de muy alto riesgo de eventos cardiovascular definidos. Y hay un estudio que es el DICO. Sigamos, por favor. Aquí habla de la filtración glomerular. Bueno, el paso 2. Recopilamos información del paciente sobre qué factores de riesgo tiene. Diabetes, sexo, fuma, edad, presión arterial sistólica que mencionamos, colesterol total. Paso 3. Elegimos la tabla de acuerdo con la presencia o ausencia de diabetes. En primer lugar, ¿sí? ¿Es diabético o no es diabético? Después, ¿es femenino o es masculino? Siguiente, elegimos la persona según, la columna, mejor dicho, según la persona fuma o no fuma, ¿sí?
Luego tenemos que conocer la edad del paciente. Está dentro del rango de los 50 años, del rango de los 60 años, ¿sí? Y ahí vamos a localizar la celda correspondiente al nivel de presión arterial sistólica. Recuerden que habíamos dicho, ¿sí? Presión arterial sistólica y el valor de colesterol total. Entonces, para poder estratificar, tenemos que tener como parámetro el colesterol total. Y por supuesto, si está en consultorio y tenemos ese valor, hacer nosotros el control, ¿sí?, de TA y tener en cuenta el valor de la presión arterial sistólica. Sigamos, por favor. Todos los datos anteriores los sacamos de una buena anamnesis, porque recuerden que la anamnesis es fundamental. Ahora, ¿usar las tablas de clasificación siempre es exacto? Es una gran pregunta, ¿sí? Hay personas que ya recibieron tratamiento antihipertensivo, ¿sí? O están en una menopausia prematura, o tienen obesidad, y habíamos hablado en particular de la obesidad central, son sedentarios, tienen antecedentes familiares de cardiopatías coronarias, ¿sí? O tienen valores de triglicéridos también elevados por encima de 180, ¿sí? Entonces, en este tipo de personas o pacientes, son estimados, se considera que es muy bueno poder realizar la estratificación. Sigamos. En cuanto al siguiente, ¿sí? Habíamos dicho que una vez estratificado hay distintos rangos. Vamos de un riesgo menor de 10% que riesgo bajo y así vamos a ir aumentando. ¿Cuándo se considera volver a citar a este paciente? Anualmente, ¿sí? Un paciente que luego de la estratificación nos dé un riesgo bajo es el típico control anual, de decirle, Juan o don Ramón, lo espero en un año, hacemos nuevamente un control, ¿sí? Manténgase dentro de hábitos saludables, le indico qué comer y que no, indico hábitos saludables en cuanto a la dieta, que aporte también voluntad y motivo para que haga algún tipo de actividad, aunque sea caminar, ¿sí? Y como ven acá, lo que se sugieren son hábitos sobre todo, ¿sí? Sigamos. Los cambios de hábitos que son muy difíciles de conseguir. Bueno, y aquí está lo que venía hablándoles, ¿sí? Consejo antitabáquico, que no fumen, ¿sí? Limitar el consumo de alcohol, enseñarles, por ejemplo, cuáles son los factores en cuanto a nutrición que son importantes, ¿sí? En cuanto a las vitaminas, minerales, el consumo hídrico, la cantidad de agua que hay que ingerir diariamente. Y miren acá, llama la atención, el manejo de la hipertensión arterial. Iniciar tratamiento farmacológico de población general cuando está entre ese marco etario de 30 y 59 años, cuando presenta presión arterial sistólica mayor a 140 o la presión arterial diastólica mayor a 90, ¿sí? En cambio, con 60 años cambia un poco la sistólica, pero una diastólica que se mantiene en 90. Sigamos. O sea, aportamos la enseñanza o la educación en cuanto a los factores modificables, ¿sí? O cambio de hábitos, en cuanto a tratamiento no farmacológico, pero también sí tenemos que abordar un tratamiento farmacológico en determinadas circunstancias. Después tenemos un riesgo moderado. Recuerden que el anterior era un riesgo bajo, 10%. Moderado, entre un 10 y un 20%. Acá ya evaluamos el control cada 6 meses. Puede ser cada 6, pero eventualmente se considera óptimo cada 6 meses, ¿sí? Y bueno, y acá sobre todo hacer el seguimiento si el paciente tuvo adherencia al cambio de modelo de vida, se evalúa el sobrepeso, ¿sí? Limitar el consumo de alcohol, vemos si tiene indicación de antiagregación plaquetaria, manejo de la hipertensión arterial, controlar la medicación, qué antihipertensivo, ¿sí? Con qué antihipertensivo fue medicado, qué resultados dio. Sigamos. Vamos así avanzando, ¿sí? Desde riesgo bajo, riesgo moderado, a riesgo alto, que ya está entre un 20 y un 30%. Acá la cita próxima la concretamos a los 3 meses, ¿sí?
Y aquí sobre todo se sugiere un manejo centrado en cambios del modelo de vida, pero ya muchas veces este paciente va a tener indicación, ¿sí?, de una estatina, por ejemplo la simvastatina, 20 miligramos día, en personas de 40 a 75 años, ¿sí? El consejo antitabáquico o cesación tabáquica que siempre tiene que estar presente, valorar si es necesaria la antiagregación, limitar el consumo de alcohol, el manejo de la hipertensión arterial. Aquí ya se considera iniciar el tratamiento farmacológico en general, con un riesgo alto. La siguiente, por favor. Después de evaluar estos tipos de riesgo, que era el riesgo alto, moderado, riesgo bajo, moderado y alto, tenemos aquellos pacientes que son de muy alto riesgo, ¿sí? Cuando tienen un riesgo mayor o igual a un 30%. Pero sí tienen que recordar que en cada cita o en cada consulta ya programada, el paciente puede pasar de una estratificación a otra. Puede ser que vaya mejorando o puede ser que se estanque o puede ser que no mejore. Entonces tenemos que educar siempre al paciente y tratar de acompañarlo, ¿sí?, para que él pueda tener adherencia a todas las indicaciones que le vayamos dando. Bueno, como siempre hablamos del manejo de los cambios de hábitos, ¿sí?, la indicación de simvastatina, indicar antiagregación plaquetaria, que es el ácido acetilsalicílico a dosis de 75 a 100 miligramos por día. El paciente ya presenta hipertensión arterial, ¿sí?, antes de iniciar el tratamiento con ácido acetilsalicílico, debe estar controlada, por supuesto, y la conducta es el manejo de la hipertensión arterial en general, ya con tratamiento farmacológico. Sigamos, por favor. Entonces ya tenemos bajo riesgo, riesgo moderado, riesgo alto y muy alto riesgo. ¿Cómo se selecciona al paciente para indicar aspirina o ácido acetilsalicílico? ¿Sí? ¿A quién le vamos a indicar? A aquella persona, habíamos dicho hace rato, con la categoría de muy alto riesgo cardiovascular, ¿sí?, que ya son pacientes en prevención secundaria, la dosis es de ácido acetilsalicílico de 75 a 100 miligramos por día. Esos son los de muy alto riesgo. Después teníamos los de alto riesgo, ¿sí? Tenemos que individualizar la indicación de aspirina, ¿sí?, y actuar sobre los factores de riesgo. Y a las personas en categoría de bajo riesgo o riesgo moderado, no indicar ácido acetilsalicílico. Recuerden que con esta dosis es antiagregante plaquetario. No tiene efecto analgésico ni antiinflamatorio. Sigamos, por favor. Bueno, hemos pasado por... ¿Es la última? Ah, no. Ahora, ¿qué duración debe tener el tratamiento preventivo con aspirina? Digamos que hay distintas consideraciones, pero una vez iniciado el tratamiento, para muchos debe ser indicado de modo indefinido, salvo que surja una contraindicación, ¿sí?, que el paciente, como les venía diciendo, ante una nueva estratificación haya cambiado el riesgo cardiovascular global, ¿sí?, y también ante situaciones personales, individuales del paciente. Recuerde que al ser antiagregante plaquetario, actúa en la coagulación, va a tener un impacto en la coagulación. Entonces, siempre ante una consulta odontológica para una extracción, una intervención quirúrgica, tienen ustedes que educar al paciente que tiene que saber y comunicar a los otros profesionales, que no sea quien les prescribió, que él está con efecto, ¿sí?, o está medicado con ácido acetilsalicílico o aspirina en la dosis de 75 a 100 miligramos diarios. Sigamos, por favor. Como ya están observando, el enfoque de la farmacología clínica es un enfoque integral del individuo, del paciente. Y esto es con lo que ustedes van a encontrar en muchos trabajos de seminarios, ¿sí? Por ejemplo, un caso clínico. Vamos a empezar a trabajar con casos clínicos, muchos trabajos de casos clínicos, y por ejemplo en este caso para utilizar las tablas de predicción de riesgo cardiovascular de la Organización Mundial de la Salud, y un paciente, ¿sí?, en este caso les presento, Elena, de 51 años, tiene 81 kilos, talla 1,60 m, tensión arterial 140 a 80 milímetros de mercurio, ya tengo cifras de colesterol total 238,
fuma 3 cigarrillos por día y no tiene diabetes. Toda esta información por una buena anamnesis, ¿sí? Además recuerden que la anamnesis es orientativa, ustedes tienen que ir dirigiendo esa anamnesis cuando ya piensan en algo y tienen que encontrar la información adecuada. Lo primero, buscar o determinar el índice de masa muscular, índice de masa corporal que presenta Elena. ¿Tengo los datos ya? ¿Sí? Primero tengo que valorar si tengo los datos para el índice de masa corporal. Una vez que tengo ese índice, ese número, ¿se encuentra dentro de un peso saludable, Elena? ¿Sí? Eso ya lo tengo que saber. La estratifico en el riesgo cardiovascular. Ahora, ¿qué parámetros utiliza y qué riesgo de presentar enfermedad cardiovascular a 10 años presenta Elena? Porque para eso hago la estratificación, para poder determinar el riesgo que ella tiene de presentar una enfermedad cardiovascular. Y acá en el punto C tendríamos que enumerar las indicaciones que le brindará a usted, a Elena, ¿sí? Y justifique su respuesta. O sea, ya aquí tenemos que no es diabética, pero sí sabemos que fuma, ¿sí? Conocemos su cifra tensional, no tengo el número aún del índice de masa corporal, pero tengo su peso y su talla, ¿sí? Y el punto D, en el caso de que Elena dejara de fumar, ¿cuál sería el riesgo cardiovascular? ¿Cambia? ¿Cambia la estratificación si Elena no fumara? ¿Sí? Punto E. Elena concluye a control luego de 2 años con el diagnóstico ya de diabetes. O sea, la perdimos a Elena, no la citamos, no hicimos una educación suficiente en esa consulta. Ya cambió su peso. De 81 viene con 92. La talla, 1,64, 1,63. Miren cómo cambió la cifra tensional arterial. 155/90. El colesterol aumentó. Dejó de fumar, ¿sí? Pero ¿qué índice de masa corporal presenta hoy Elena? Con un peso marcadamente aumentado. Estratifico nuevamente a Elena, ¿sí? ¿Y qué parámetro utiliza y qué riesgo de presentar enfermedad vascular a los 10 años presenta hoy, después de 2 años que ella no concluyó la consulta? Y finalmente, enumerar las indicaciones que le brindará Elena y justifique su respuesta. Siguiente, por favor. Con estos casos clínicos se va a trabajar durante la formación, ¿sí? O el acompañamiento que ustedes van a tener en farmacología clínica. Y bueno, y acá tenemos respuestas. El índice de masa corporal, 30,12. Ya podemos decir que Elena está cursando una obesidad tipo 2. Y estos eran los parámetros que habíamos determinado en Elena. Presencia o ausencia de diabetes, y que tenemos que tener en cuenta para poder estratificar el sexo, si es fumadora o no, la edad, la presión, la tensión arterial, sistólica, el colesterol total. Con esos datos y la estratificación que hicimos, presenta Elena un riesgo moderado, de 10 a 20%, ¿sí? Y lo que también tiene la tabla de estratificación son colores. El color verde, ¿sí? Me estratifica a un riesgo menor de 10, el amarillo entre 10 a 20, ¿sí? Naranja de 20 a 30 y rojo mayor de 30. Un poco son los colores del semáforo, ¿sí? El verde es riesgo bajo, el amarillo riesgo moderado, que es el que presenta hoy Elena, naranja, precaución, 20 a 30, y rojo, ¿sí? Un riesgo alto, ¿sí? Muy alto en este caso el rojo. Indicaciones para riesgo moderado, evaluar el riesgo cada 6 a 12 meses. Lo ideal sería llamar a Elena o programar ya una consulta a los 6 meses. La siguiente, por favor. Con los datos que teníamos de Elena y si seguimos avanzando, a ver, ¿qué nos aparece? Aquí está. Se sugieren cambios de modelo de vida, evaluar el sobrepeso y la obesidad, no tiene indicación de antiagregación plaquetaria, limitar el consumo de alcohol, ¿sí? Ahora, ¿cómo maneja la hipertensión arterial? Inició tratamiento, ¿sí? En general, farmacológico, cuando los valores en pacientes entre 30 y 59 años marcan una presión arterial sistólica mayor a 140 o presión arterial diastólica mayor a 90. Sigamos, por favor.
Bueno, esto era lo que habíamos dicho recién. Y esta era la segunda vez que viene Elena, ¿sí? Si Elena dejara de fumar, su riesgo cardiovascular global, que es de menos 10, ¿sí? Menos 10%, riesgo bajo, cambios de modo de vida y evaluar anualmente el riesgo. Pero a los 2 años, miren, ya cambió el índice de masa de Elena, el índice de masa corporal, ¿sí? De 34,6 a 30,12. Se toma en cuenta la presencia o ausencia de diabetes, ¿sí? Si es fumadora o no, todo eso va a ir variando. Sigamos. Creo que queda una más. Bueno, como siempre, el manejo de cambio de hábitos, indicar estatinas, ¿sí? La cesación tabáquica, valorar individualmente al paciente si necesita ácido acetilsalicílico, el consumo de alcohol, siempre tener en cuenta, y el manejo de la hipertensión arterial. Sigamos. Como ven, ya en farmacología clínica, desde entrada, hacemos un abordaje al paciente con una mirada integral. Nos quedarían 3 presentaciones más, ¿sí? Gracias por esta, y necesitaríamos las 3 de la siguiente presentación. Les vuelvo a repetir, el enfoque del estudio de farmacología está dirigido, ¿sí? Sobre todo a la educación del paciente, y ya ustedes como futuros profesionales muy pronto, ¿sí? Ya tienen que tener la mirada integral. También les vamos a acompañar en el aprendizaje de la prescripción, que se coloca en una prescripción médica, que es la elaboración de la receta, ¿sí? Algo que ustedes van a hacer por el resto del ejercicio de su profesión, pero ya tienen que empezar a acostumbrarse a ver que no falten datos. Bueno, si vamos en esta presentación, tenemos la primera, aquí. Bueno, este es un título que vamos a ver más adelante como motivos de consulta frecuente en el primer nivel de atención, pero acá lo que me interesa es, siguiente por favor, esta metodología de aplicación de la farmacología clínica, ¿sí? La siguiente por favor. Y cómo ustedes van a abordar en cada capítulo para poder hacer una terapéutica razonada, ¿sí? Y de esta forma lo primero que tenemos que saber es definir el problema de salud del paciente, ¿sí? Esto lo traigo aquí porque el paciente puede ser que vaya a un dermatólogo, pero seguramente va a surgir en él algún motivo de consulta que puede ser de gastroenterología o de alguna rama de la medicina, por así decir. Pero el paciente es un todo. El paciente tiene que tener una mirada integral desde que el paciente ingresa a nuestro consultorio, ¿sí? Más allá que podamos definir el problema de salud que lo trae a este momento a la consulta, que seguramente es lo que al paciente le molesta en este momento, ¿sí? Pero sin perder de vista esas otras situaciones que al paciente le inquieta. O sea, ir resolviendo, ir acompañando, ¿sí? Ir derivando a otro profesional si ustedes consideran que es necesario, pero siempre con la mirada integral. Y empezamos conociendo o pesquisando qué lo trae a la consulta hoy, ¿sí? Disculpen. Una vez que defino ese problema de salud, tengo como profesional que establecer el objetivo terapéutico para este paciente en particular. ¿Qué desea conseguir? ¿Qué sé yo? El doctor González, la doctora Rivero, como terapéutica para este paciente. Tengo que diseñar el tratamiento también. Disculpen. En ese diseño de tratamiento hay que tener en cuenta la efectividad del tratamiento, ¿sí? La seguridad, costo, efectividad y accesibilidad. ¿De acuerdo? Realizar la prescripción, que es lo que les decía recién. Dar instrucciones al paciente, que es la información y advertencias. Tener en cuenta también que hay un porcentaje
de población que es analfabeta. Entonces, no dar por sentado que si yo escribo, y algunas veces con letra no muy legible, el paciente va a entender lo que yo estoy escribiendo. Si no le pregunto antes, ¿usted sabe leer? ¿Sí? Porque voy a hacer una muy bonita prescripción si el paciente no interpreta lo que yo escribo, ese acto médico no es bueno, no es bueno, ¿sí? Lo mismo la prescripción para que el facultativo en la farmacia pueda vender ese medicamento, ustedes tienen que ser claros en la letra. Y por supuesto realizar el monitoreo, que ese es el seguimiento del tratamiento. Tengo que pautar con el paciente cuándo es la próxima consulta, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque yo tengo que evaluar el peso, la talla, sus controles de TA, valorar todo lo que hoy lo trae a la consulta y para lo cual yo le prescribo un tratamiento, ¿sí? Tengo que hacer un monitoreo, un seguimiento del paciente. Sigamos, por favor. Esto se denomina terapéutica razonada, ¿sí? Yo tengo que razonar y decir por qué lo doy. Y tal vez en ese seguimiento el paciente viene y les dice, doctora Rivero, yo dejé el tratamiento porque me pasó esto, aquello y aquello. Y ustedes, antes de que el paciente se vaya, ya tienen que advertir sobre algunas situaciones. Esa es la educación, ¿sí? Porque puede ser que haya abandonado el tratamiento porque tal vez se manifestó una reacción adversa medicamentosa. Todo eso que hablábamos y muy profundamente en farmacología básica. Ahora todo eso sale a la luz y ustedes se dan cuenta que en la educación el paciente muchas veces nos devuelve esto, que ustedes ya tienen que saber que determinado fármaco se puede presentar una determinada RAM. Y en cuanto a la estructura de la historia clínica orientada al problema, eso significa estas 4 letras, ¿sí? Es la lista de problemas, determinar si son crónicos, permanentes, agudos o transitorios, ¿sí? ¿Qué base de datos tengo? O sea, los antecedentes personales y familiares del paciente es importantísimo. Si realizo el familigrama ideal, ¿qué problema de salud actual tiene el paciente? Hacer una exploración física metódica. Céfalo-caudal, ¿sí? ¿Tengo que examinar los pies, doctora? Sí, tengo que examinar los pies, ¿sí? Si es un paciente sobre todo diabético y ya con la neuropatía, el paciente no tiene por qué saber que en algún momento no iba a sentir, supongamos, la planta del pie. Entonces ustedes en la exploración física, ¿sí? Lo van a poder descubrir y lo van a poder documentar. Y depende de eso van a poder hacer un tratamiento, un seguimiento, ¿sí? Y sobre todo educación del paciente. Exámenes complementarios previos, si el paciente ya tiene, y la evolución. ¿Mediante qué? Mediante el sistema de información subjetiva, información objetiva, evaluación con diagnóstico y planes de seguimiento, ¿sí? Todo eso lo tengo que tener programado, estructurado, ¿sí? Que ahora es como que va en determinados ítems, pero con el transcurso de la práctica, ¿sí? El profesional logra hacer una estructura de historia clínica, ¿sí? Metódica ya para cada paciente. La siguiente, por favor. Y yo creo que ya es la última. Creo que queda una. No, la anterior era la última. Bueno. La anterior era la última. Gracias, Rodrigo. Bueno, ahora les quiero comentar cuál va a ser la metodología de la cátedra para este curso, para este ciclo 2026. Bueno, ya les dije quiénes son los integrantes del equipo docente, quiénes son los integrantes de los ayudantes alumnos que nos acompañan en este ciclo 2026. Sí quiero dejarles la tranquilidad de que es una materia corta. Tenemos 15 semanas y en esas 15 semanas tenemos una semana de exámenes, ¿sí? En la cual ustedes no tienen ninguna actividad más que el examen, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener alrededor de 5 encuentros de trabajos prácticos y el parcial. El parcial, alumnos, para que ya lo vayan anotando, por favor, para el 30 de septiembre. Vamos a utilizar el día miércoles, que es el día de la clase teórica, ¿sí? Y solamente tienen actividad
parcial en la semana del 30 de septiembre. O sea que el 30 de septiembre ya agenden, es el primer parcial. Y el segundo parcial, porque tenemos 2 parciales, ¿sí? El 4 de noviembre. ¿Por qué? Porque después el 11 de noviembre tienen recuperación para aquellos estudiantes que lo necesiten y que solamente pueden recuperar un parcial. Entonces, en síntesis, la materia se regulariza, no se promociona, ¿sí? No se promociona farmacología clínica. Estoy viendo que no. Ahora, disculpen, recién activo cámara. La tenía desactivada, pero no quería tocar nada por temor a que el audio no salga. Entonces, volviendo, materia cuatrimestral, 2 parciales, ¿sí? Ya les dije fecha de parciales, uno en septiembre, el 30 de septiembre, y el 4 de noviembre, el segundo parcial. 11 de noviembre, recuperación a quien le hiciera falta eventualmente. Los parciales se realizan a través del campus virtual. Por lo tanto, les pido que se familiaricen con el campus, que ingresen, van a tener las clases, ahí van a tener determinado el parcial y en el momento de apertura del parcial similar a la forma que trabajamos con farmacología básica. Solamente pueden tener 2 ausentes en este cuatrimestre. Se ha determinado hacer, como en farmacología básica, una ficha para asistencia que tienen que ir a la fotocopiadora también, ya les vamos a avisar en dónde está, ¿sí? Para agilizar y para poder ahí, digamos, documentar toda la información que sea necesaria en cuanto a la asistencia y en cuanto al resultado de parciales. Profe, disculpe. Sí, Facundo.